Estimados, buenas tardes. Bienvenidos a todos al curso de prevención de incendios y uso de extintores, primeros auxilios, planes de emergencia y evacuación. Recomendarles siempre no ubicar sus rutas de evacuación y zonas seguras. Cuanto a la agenda, vamos a ver lo que es evacuación, primeros auxilios, prevención y lucha contra incendios. Vamos a la parte de evacuación. En cuanto a evacuación, bueno, lo que siempre se indica es trasladarse de un lugar peligroso o de posible riesgo a un lugar seguro de manera ordenada y planificada, dependiendo del entorno, la geografía, siguiendo los planes de contingencia y establecidos, ¿no? En cuanto a responsabilidades de los brigadistas, es revisar baños, oficinas lejanas, almacenes antes de salir, asegurar que las puertas contra incendio estén correctamente cerradas al salir, ayudar a los ocupantes que necesiten asistencia adicional al momento de la evacuación, evitar el reingreso a áreas peligrosas, realizar el conteo de personas en el exterior, guiar a visitantes o terceros al momento de la evacuación, abrir o mantener abiertas las puertas o rejas de salida al exterior. Se requiere tener el nombre completo y datos de responsables, ubicación exacta del incidente y dar referencias, explicar de manera breve lo sucedido y qué tipo de ayuda necesito. Indicar si hay víctimas, la cantidad de ellas es importante, indica qué acciones se han tomado hasta el momento y siempre tener a la mano los números de emergencia. En cuanto a medios de aviso, enseñe el buen manejo, reconocimiento y ubicación de las estaciones manuales, contraincendio o alarmas ante ciertas eventualidades, dependiendo del entorno y la geografía. Enseña a reconocer todos los medios de alarma propios de su entorno laboral, tanto administrativo como en obra o campamento. En entornos de mucho ruido, las alarmas audibles no son suficientes, así que también se tienen que colocar alarmas visuales, ¿no? Evacuación de incendios. Evacúe de inmediato. No espere a oler el humo o comprobar la veracidad de las alarmas. No espere que otros actúen primero para iniciar la evacuación. Una vez que salió, nadie reingresa hasta la confirmación del personal responsable. Llame siempre a los bomberos, marque el 116 sin importar el tamaño del fuego. A los bomberos siempre se les llama desde el exterior. Nunca use ascensores. El humo, sin importar el piso en donde se originó el incendio, ingresará a la estructura y podrá tener una asfixia. Siempre palpe puertas antes de abrirlas. No solo el fuego podría estar del otro lado, sino una gran cantidad de humo. El humo, aparte de ser muy tóxico, es extremadamente caliente. No desafía el humo, busque salidas externas. Indique su ubicación. No rompa ventanas, abra para alertar. Si el humo ingresa, hay posibilidad de poder cerrarlas nuevamente. Si no puede salir, use toallas o mantas y selle rendijas por donde podría ingresar el humo. Espere la llegada de los bomberos. La mayoría de las lesiones ocasionadas por sismos es por caída de mampostería y objetos adicionales a la estructura, como vemos en la imagen, ¿no? En cuanto a evacuación en caso de sismos, asegure o ancle todas las cosas que podrían caer, pantallas de televisor, estantes, cuadros, etc. Use vidrios laminados o templados en sus instalaciones. Estos reducen lesiones por cortes o heridas. Recuerden, vidrio templado. Busque una segura interna, en donde nada puede ocasionarle daño o lesiones. Una zona segura podría ser una pared alejada de vidrios contenidos o una mesa firme y resistente. Salga cuando el movimiento haya acabado. Establezcan planes de contingencia en el centro de labores. Coordinen retornos en grupos estratégicos de acuerdo con distritos de vivienda.
Damas, tener a la mano calzado cómodo para largos tramos a pie. No movilizar vehículos particulares. En los estacionamientos están seguros. Establecer planes en el hogar, los cuales brindarán tranquilidad hasta nuestra llegada. Nunca use ascensores. Donde hay sismos de intensidad elevada, siempre hay incendios. Si se encuentra fuera de una estructura, permanezca fuera. Aléjese de árboles, cableados eléctricos y edificios. Muchas lesiones ocurren dentro de los 3 metros de entrada a edificaciones. Prepárese para un sismo de gran intensidad. Prepare una maleta básica con dinero, botiquín, ropa y alimentos necesarios para la cantidad de integrantes y solo por un aproximado de 3 días. Prepare una caja de alimentos con insumos necesarios para la cantidad de integrantes de la familia y por un aproximado de 5 días. No olvide insumos para la mascota de ser el caso. Vamos a hablar brigada contra incendios. En cuanto a protección de incendios, los objetivos de la seguridad y protección de incendios son protección de los ocupantes, protección de la propiedad, continuidad de las operaciones y todos los trabajadores deben saber usar el extintor. Componentes del fuego. Aquí tenemos el tetrero del fuego. Recuerden que para que un fuego viva o se produzca, primero tiene que haber oxígeno, debe haber una fuente de combustible, una fuente de calor y la famosa reacción en cadena, ¿no? O sea, estos tres elementos tienen que reaccionar entre sí de manera constante. En cuanto a transferencia del calor, el calor se transfiere por conducción, que es contacto directo con una fuente de calor, convección por movimiento de fluidos, humo y gases, y radiación, ¿no? Emisión de ondas calóricas. En cuanto a productos peligrosos, en la combustión hay componentes peligrosos como el calor, que es responsable de la propagación, el humo, que son partículas en suspensión y gases extremadamente calientes, y los gases tóxicos, que son mortales aún en temperaturas bajas. En un incendio, la prioridad siempre es evacuar a los ocupantes de inmediato y llamar a los bomberos. Llame siempre al número de emergencia interno, sin importar el tamaño del fuego. Realice la comunicación desde el exterior, usando un teléfono celular o una radio. No desafía al humo, es tóxico y extremadamente caliente. Si escaleras o pasillos tienen humo, no salga. Espere a los bomberos. Reporte su ubicación y busque una ventana. Abra las ventanas para que ingrese el aire respirable, pero evite romper los vidrios. Como se le mencionó con anterioridad, esto es para poder cerrar la ventana si es que hay ingreso de humo. Evite que el humo ingrese, cierre todas las puertas y use toallas para crear un sello, ¿no? Métodos de extinción. Tenemos el enfriamiento. Es la reducción de la temperatura de un combustible hasta que no pueda arder. Por ejemplo, aplicar agua, ¿no? Eliminación del combustible. Deteniendo el flujo del combustible o separando el combustible sólido, ¿no? Cerrar las llaves, de combustible líquido, gases, o retirar el sólido, que es combustible, ¿no? Como maderas y cartón para la parte del fuego. Ilusión de oxígeno, inundando un área con dióxido de carbono o con una capa de espuma sobre el combustible. Inhibición de la reacción química, ¿no? Consiste en interrumpir la reacción de combustión. En cuanto a clasificación del fuego, tenemos varias clasificaciones. Vamos a iniciar con la clasificación A. Son los fuegos en materiales combustibles comunes como maderas, tela, papel, cauchos y muchos plásticos, material sólido, ¿no? La clase B son fuegos de material combustible líquidos inflamables como el alquitrán, bases de aceite para pinturas, solventes, alcoholes y gases inflamables. Clase C. Son incendios en sitios donde están presentes equipos eléctricos energizados. Clase D.
Son aquellos fuegos en metales combustibles como magnesio, titanio, circonio, sodio, litio y potasio. Clase K. Fuegos en aparatos de cocina que involucren un medio combustible para cocina, aceite animales y grasas para cocinar. Recuerden que un extintor en promedio dura entre 15 y 20 segundos en tiempo de trabajo continuo. En cuanto a primeros auxilios, es la atención inmediata, adecuada y provisional que se brinda a toda persona que ha sufrido un accidente en el lugar del suceso con material mínimo. Recuerden las, el PAS. El PAS significa proteger a la víctima, avisar, alertar a las autoridades y socorrer, ¿no? Brindar lo que ya son los primeros auxilios. Para que la atención de las víctimas se realice de manera adecuada, la protección se debe dar primero a uno mismo. Y esto se logra evaluando la escena y controlando la bioseguridad. Recuerde, no ayudo a nadie si no me protejo primero yo. Proteger. Asegure siempre la escena donde trabajará. Busque cables, vidrios, derrames o cualquier amenaza. En cuanto a bioseguridad, use siempre mascarillas en todo momento. Use siempre protección facial. Use siempre guantes de examen médico cuando atienda a una víctima. Siempre lávese las manos con agua y jabón inmediatamente después de ayudar a un paciente. Si no hay jabón disponible, use toallas desinfectantes o gel a base de alcohol. Alertar. Los servicios de emergencia deben ser prevenidos rápidamente después de la evaluación de la situación. Las situaciones siguientes exigen un llamado urgente a los servicios prehospitalarios de emergencia. Existe peligro para los respondedores, eso siempre ténganlo en cuenta. Existen muchos heridos y también existe un peligro adicional para la vida de la víctima. Socorrer. Evaluación inicial. Cuando vamos a realizar la parte de socorrer, primero tenemos que evaluar la conciencia de la persona, ¿no? Nos acercamos a ella y le preguntamos cómo se llama, cómo se siente y ver si sigue consciente y despierta. Luego evaluamos lo que es la respiración. Para evaluar la respiración tenemos que acercar la mejilla a las vías respiratorias y sentir, ¿no? Sentir si es que exhala, exhala gases por la parte de la boca o la nariz. Y luego evaluación de hemorragias. En cuanto a la evaluación de hemorragias, tenemos que hacer la revisión de la víctima, obviamente con los controles de bioseguridad, y validar si es que tiene algún tipo de lesión que tenga flujo de sangre, ¿no? En cuanto a evaluación inicial, esta evaluación debe ser realizada en un tiempo no mayor de un minuto. Respuesta. Evaluación de respuesta. Llama a la víctima con voz firme. Inconsciencia siempre es considerado muy grave. O sea, si la víctima está inconsciente, ¿no? En cuanto a respiración, como les indiqué, observe si hay una adecuada expansión del tórax y abdomen. Si no hay ventilación espontánea, inicie el famoso RCP. En cuanto a hemorragias, siempre tiene que realizar lo que es la búsqueda de las hemorragias. Busque en todo el cuerpo y debajo de la ropa. Revise el suelo en busca de sangre. Hay que validar siempre si es que hay flujo de sangre externo, ¿no? Posición de recuperación. Posición de recuperación. Parte uno, flexione el codo y la mano a altura de la cara. Flexione, la pierna y la rodilla. La número 3, eleve el mentón y la parte
Y la parte 4 obviamente, ya se deja al colaborador recostado de manera de costado, como se ve en la imagen, ¿no? En cuanto a reanimación de cardiopulmonar, hacemos el hands only, el CPR, ¿no? Que siempre hay que ubicar la parte donde está el más cercana al corazón y comenzar con las flexiones, ¿no? Como se ve en la imagen. En cuanto a reanimación cardiopulmonar, recuerde siempre realizar reconocimiento precoz y pedir ayuda para prevenir la parada cardíaca. El RCP es para ganar tiempo, ¿no? La desfibrilación es para reiniciar el corazón y el cuidado post-resucitación para restaurar la calidad de vida ya de la persona. La técnica consiste en comprimir el corazón entre el tórax y la columna vertebral e iniciar la circulación para mantener vivo al cerebro. Cuando sufrimos un atragantamiento, ¿qué hacer? Hacemos la famosa maniobra de Heimlich. Obviamente sujeta el puño contra la mano y comprime el abdomen de la víctima, ¿no? Con presiones rápidas hacia arriba hasta expulsar el cuerpo extraño. Cuanto a heridas, las heridas superficiales y abrasiones deben ser lavadas cuidadosamente con agua y jabón. No use alcohol o agua oxigenada como primera opción. En cuanto a hemorragias, siempre tenemos que contener las hemorragias inmediatamente con apósitos, haciendo presión directa. Si el apósito llega a humedecerse demasiado que empieza a derramar ya la sangre, no lo retire, simplemente coloque otra encima. No dedique tiempo a limpiar una herida, simplemente enfóquese en detener el sangrado. Convulsiones. Lo que debemos hacer cuando sucede una convulsión, lo primero es proteger la cabeza de la persona. Luego, no debe contener a la víctima durante su crisis. Tiene que dejar que ese lapsus pase. No trate de abrir la boca ni coloque objetos entre los dientes, ya que puedes lesionar a la víctima, ¿no? Quemaduras térmicas. Para, en- para las quemaduras debes hidratar con agua fría tan pronto como sea posible. No retire la ropa adherida a la piel, no coloque cremas ni reviente las ampollas. Traslade inmediato al centro médico de la víctima. Cuanto a riesgo eléctrico, prepárese para maniobrar en cuanto a RCP por el tema del shock, ¿no? Evaluación constante de la escena para personal de respuesta inmediata ante primeros auxilios. Cortar la alimentación eléctrica antes de intervenir, siempre hay que validar eso, que ya no tengamos el riesgo eléctrico. Tratar la quemadura como tal, enfriar la parte afectada, coordinar el traslado y la atención como paciente crítico, ¿no? Ahora vamos a pasar a la parte que es notificación, reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo. En cuanto a atención del evento, ¿qué hacemos cuando tenemos un accidente de trabajo? Si el trabajador cuenta con el CTR, este debe ser activado. La no activación puede generar infracciones laborales. Es tu responsabilidad como jefe inmediato velar por la activación. Y si eres el afectado, exige que se active tu SCTR en las clínicas autorizadas. Tenemos al personal accidentado que cuenta con el SCTR, ¿no? Lo que hace es comunicar el accidente, ya sea leve o incapacitante, se lo traslada a la clínica. Y para la atención en la clínica, obviamente el colaborador debe contar con el formulario de atención. La presentación del formulario puede regularizarse dentro de las 24 horas, ¿no? En algunas clínicas, solo en algunas, no en todas. Y solo se registran con su DNI, así que es muy importante siempre cargar con el DNI, ¿sí? En cuanto no se tenga ese CTR, ahí es, la cobertura es diferente, ¿no? Ya la atención es por salud o MINSA. Es a través de su hospital y por lo general aplica personal administrativo, ¿no? Que no se encuentre involucrado directamente en el servicio. La activación inmediata con solo presentar su DNI. Eh, en cuanto a enfermedades común o accidentes comunes, la atención es activación de salud o centro de atención del colaborador, ¿no? La atención es del personal, es a través del de salud o Ministerio de Salud o Clínica EPS.
Dependerá de la cobertura del colaborador. La enfermedad preexistente, el personal cubre sus gastos. Recuerden que para retornar al trabajo debe ser evaluado por el área médica de Prosegur. Los incidentes de trabajo no requieren atención médica, pero sí deben ser reportados. Y vemos tres fases del proceso de reporte, investigación y notificación de accidentes e incidentes, ¿no? La fase uno es notificación del incidente y accidente. ¿Qué debemos hacer? Como supervisores, reportar preliminarmente el accidente dentro de las 48 horas laborales. Como supervisor, la persona que sufrió el accidente debe hacerlo de manera inmediata hasta un lapso de 2 horas, ¿no? ¿Qué pasa? Reporto el accidente a mi jefe de inmediato o si éste no me contesta, puedo realizar el reporte al centro de control de incidencias. Ahí tenemos los números del centro de control de incidencias, el cual nos dará soporte para la atención del afectado. Luego de esto, obviamente, se realiza el proceso de la atención del afectado, evacuándolo a la clínica más cercana para su posterior atención con el médico correspondiente, ¿no? Finalizado eso, ya en la clínica validan si corresponde o no corresponde un descanso médico y una vez el colaborador esté con alta médica o listo para reincorporarse, tiene que acercarse a las oficinas de Prosegur Base Surco, siempre y cuando esté en Lima, y si está en provincia es vía telefónica. En la fase 2, el área de SIC levanta la información, operaciones del soporte al afectado y mantenimiento del servicio, y el médico ocupacional de seguimiento, ¿no? Entonces, el médico ya les evalúa, el médico de Prosegur, evalúa al colaborador y define si está apto para reincorporarse a sus labores. En cuanto a la comunicación de áreas involucradas, son la dirección de operaciones, sugerencias operativas, médico ocupacional, el área de servicio social, el área del SIC, recursos humanos y jefes inmediatos. Cuando la fase 3 se procede con la investigación del accidente, en la cual participa el médico, el área de SIC, los jefes y el comité. Y esto se realiza dentro de los 14 días en cuanto fue registrado el accidente. El inicio de la investigación es a partir de la declaración del afectado, ¿no? Acá tenemos un modelo de declaración en la cual cuando te acerques a la base Surco, si estás en provincia, se te hace el envío. Obviamente tienes que poner tus datos, quién eres, el área a cual perteneces, el asunto en el cual indicas si es accidente o incidente de trabajo, la fecha, tienes que firmarlo obviamente y colocar tu huella digital y finalmente se realiza la descripción del evento no deseado, ¿no? Colocas el detalle del accidente, indicando el día, lugar y hora del accidente en el cual ocurrió. En la siguiente hoja tenemos el croquis del incidente o accidente. En el croquis se dibuja un pequeño mapa o un pequeño mapa en el cual tú ubicas dónde ocurrió el accidente, ¿no? La dirección o la zona o el sector. Es que estás dentro del cliente. Lecciones aprendidas. Tenemos un evento de trastorno musculoesquelético que sucedió el miércoles 19 a las 11:30 de la mañana, en cual se indica que el vigilante se encontraba realizando reporte a través de un celular para que ingrese a la unidad vehicular de las instalaciones. Al momento de realizar la inspección del vehículo, pisa mal, producto de un desnivel del piso, y sufre un estiramiento, cuyo dolor se generó antes de la rodilla derecha. ¿Qué aprendimos y qué acciones tomamos? Antes de realizar la jornada laboral, realizar estiramientos suaves, brazos, piernas, manos. Cada 2 horas, realizar pausas activas con una duración de 5 a 10 minutos e identificar dónde existe un desnivel del piso.
Tenemos otro evento de impacto vehicular a transeúnte. Nos indica que el agente motorizado se encontraba manejando la unidad motorizada con dirección al cliente. Un transeúnte cruza de manera imprevista la pista y para no atropellar realiza una maniobra, frenar y dar un pequeño giro de timón, el cual se despista hacia la berma, cae al suelo junto con la unidad ocasionando herida superficial en el brazo izquierdo. Hoy vemos en la imagen izquierda, vemos el croquis, ¿no? Del cual ya les hablé. Aprendimos de este accidente que al momento de manejar debemos hacernos visibles, ¿no? Tocar el claxon, encender las luces, estar concentrado al momento de ir manejando. El trabajador debe estar bien descansado y reportar de inmediato al supervisor, ¿no? Para activar el SOAT. Y finalmente tenemos otro incidente de impacto vehicular al agente de vigilancia. El agente de vigilancia privada fue impactado por un vehículo del cliente al retirarse de las afueras del cliente, ¿no? El encargado de la empresa no avisó al agente que iba a mover la unidad vehicular. ¿Qué aprendimos? Que el encargado de mover las unidades vehiculares debe comunicar al agente de Prosegur y mantener una distancia de seguridad al ingreso y salida de unidades vehiculares. Muy bien, eso sería todo en cuanto a la capacitación de planes de emergencia, notificación, reporte e investigación de accidentes e incidentes. Recuerden que después de que haya sucedido un accidente o un incidente, debemos realizar el reporte de forma inmediata, ya sea al supervisor o al centro de control de incidencias. Eso sería todo. Muchas gracias.